de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y al que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Dios, vimos, había escogido 48 ciudades para los levitas, porque ellos no iban a tener la herencia ni la porción en la tierra de Canaán. Ellos eran el pueblo de Dios, eran su heredad especial, y no tenían los levitas que estarse preocupando en hacer negocios. No tenían que preocuparse en estar invirtiendo el dinero, como los que hemos sido llamados al ministerio para servir a Dios. No tenemos por qué enredarnos en negocios. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio de tiempo completo, tenemos que dedicarnos a eso. Tenemos que consagrar cada segundo que tenemos a vivir de rodillas, a estar en la palabra de Dios, a conocer a Dios, a vivir en la presencia de Dios, porque somos la heredad de Dios y Dios tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia, del colegio de nuestros hijos, de nuestras vacaciones y de todo mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Pero de estas 48 ciudades que Dios les dio a los levitas, Dios les dice que aparten 6 ciudades donde podían los homicidas o las personas que habían cometido alguna muerte o algún crimen sin intención, tratar de meterlos, enviarlos a estas ciudades para que ahí pudieran ser corregidos o pudiera investigarse su caso y determinar el grado de culpabilidad que cada uno tenía. Aquí quiero aclarar algo etimológicamente. Si nosotros vemos en las expresiones idiomáticas en otros lenguajes las palabras que muchas veces no pueden traducirse literalmente, encontramos la respuesta de por qué nosotros no entendemos que en la Biblia hay 2 tipos de homicidio. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, en el inglés, una persona cometió un criminal act, lo traducimos como un acto criminal. Pero para nosotros los latinos, simplemente la palabra criminal implica que alguien mató a una persona. Y la traducción está incorrecta. Cuando hablan los americanos de criminal acts, la traducción correcta es actos delictivos, no criminales, porque para nosotros criminal es alguien que cometió un crimen. Entonces es una expresión mal traducida que nos lleva a una equivocación verbal. Ahora, cuando nosotros hablamos del mandamiento en Éxodo capítulo 20, no matarás, comienzan los cristianos a debatir en muchas arenas teológicas sobre por qué el cristiano puede ir a la guerra. Ahora que estuve en el campo militar, varios oficiales se acercaron y me preguntaron: ¿podemos como cristianos, yo como teniente coronel, yo como capitán, yo como sargento, ir a la guerra y disparar nuestros fusiles? Y les dije: total y 100%. Y la pregunta a continuación fue la siguiente: ¿pero cómo podemos nosotros entonces encontrar congruencia entre no matarás y entre que sí podemos matar en la guerra? Y les dije, la respuesta es la que los invité a que vinieran ahora el domingo para que pudieran escuchar la conferencia, porque vamos a hablar muy ampliamente acerca de este problema. La diferencia estriba en la raíz de la palabra hebrea matar en Éxodo 20, que es la palabra radha, que significa matar con premeditación, alevosía y ventaja. Esto en nuestro lenguaje es asesinar. Cuando nosotros decimos matar,
no significa simplemente asesino, sino simplemente quitarle la vida a otra persona. Un soldado mata a los enemigos. Un asesino mata premeditadamente, con alevosía y con ventaja, habiendo existido una enemistad o venganza antes del crimen. Y cuando Dios dice no matarás en Éxodo, está diciendo que no debemos jamás quitarle la vida a ningún ser humano más que a través del estado de justicia que Él estableció en aquel tiempo en Israel y actualmente a través de los gobiernos. Entonces, hay personas que han matado por accidente. Por ejemplo, alguien está con una hacha partiendo leña y de repente se zafa en la cabeza del hacha y le pega a una persona. Y la persona muere, inmediatamente los familiares vienen, tú mataste a mi hermano, ¿verdad? Bueno, es verdad que hubo una muerte, pero fue una muerte accidental. En aquel tiempo la situación de Israel era vulnerable. Y si muchos familiares querían comenzar a vengarse por las muertes accidentales, hubiera provocado una guerra civil. Entonces, para evitar que su pueblo se autodestruyera, Dios establece leyes muy claramente enunciadas que sirven actualmente inclusive al poder judicial para que los abogados actuales, los legisladores puedan comenzar a estudiar la Biblia y determinar claramente la diferencia que existe entre un crimen y otro crimen. Dios sabía pues que en toda comunidad existen daños, heridas, disputas, desacuerdos, venganzas personales, violencia y agresiones. En cualquier grupo de personas, en cualquier comunidad del mundo, tenemos problemas entre nosotros. La ley prohibía el asesinato, Éxodo 20:13, pero el derramamiento de sangre era importante que los que seguían a Dios lo entendieran, porque cuando alguien le quita, escúchame con mucho cuidado, cuando alguien le quita la vida a otra persona, ¿saben ustedes cómo lo considera Dios? Lo considera que tú eres un ladrón. ¿Por qué? Porque esa vida le pertenece a Dios y cuando alguien le quita la vida a otra persona, le está robando a Dios una vida, de la cual no tenemos nosotros derecho de quitársela a nadie, cuando es con premeditación, alevosía y ventaja. Ya el caso de la guerra y el caso de los accidentes es lo que vamos a tratar en esta mañana. Entonces las agresiones, la brutalidad podían propagarse en la comunidad y un pueblo vulnerable como lo era Israel podía ser destruido, repito, por una guerra civil. Vamos a comenzar del versículo 9 en adelante en esta mañana analizando que Dios provee ciudades, versículo 9, al otro lado del Jordán, para que señalen ciudades de refugio donde pudieran los homicidas, que hubieran quitado la vida a alguien o hubieran lastimado a alguien sin intención de haberlo matado. En otras palabras, para que esa persona pudiera tener un juicio justo, primero se le protegía y se le guardaba hasta que se demostrara su culpabilidad. Desgraciadamente aquí en México y en otras naciones, primero, como decía Pancho Villa, mátenlo, después averiguan. Entonces, aquí muchas veces tomamos una persona y la encierran en la cárcel o arraigan a una persona cuando no se ha demostrado, o sea, se le priva de la libertad cuando no se ha demostrado su culpabilidad. Una de las naciones que rigen actualmente el mundo en cuanto al derecho jurídico y en cuanto al poder judicial más apegado a la Biblia es los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier corte que tú vayas de justicia de Estados Unidos, se tiene que demostrar que la persona es culpable antes de que la puedan meter detrás de las barras. Y existe un juez, existe un abogado defensor, un abogado prosecutor y existe un jurado. Aquí, ¿verdad? No existe nada de eso, sino solamente la corrupción, la influencia y aquel que pueda tener más poder dentro de los juzgados. En el libro de Josué, capítulo 20, versículos del 7 al 9, vemos claramente que Josué, al entrar a Canaán, comenzó a usar estas ciudades de refugio, y dice el versículo del 7 al 9,
cuántas eran y en dónde estaban. Josué 20, del 7 al 9. Entonces señalaron las sedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Siquem es la segunda, en el monte de Efraín. La tercera es Kiriat Arba, que es Hebrón. Hebrón todavía existe actualmente, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, a Ramot de Galad y Golán de Basán, de la tribu de Manasés. Entonces, sedes, Siquem, Kiriat Arba, Becer, Ramot y Golán fueron las 6 ciudades que Dios escogió para proteger a los criminales o a los homicidas que no se había demostrado su culpabilidad y que podía existir la posibilidad de que hubiera sido una muerte por accidente. Sería como un refugio, y dice el versículo 11 de Números 35, regresamos a Números 35, y dice el versículo 11 y 12. Señalen estas ciudades de refugio para que el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, esas ciudades sean para refugiarse del vengador. Del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esta palabra vengador es interesantísima. ¿Por qué la palabra Gaal en el hebreo, con G de gárgara, que significa redentor? Como que existe algo de incongruencia, ¿verdad? ¿Vengador o redentor? Y sin embargo, la palabra vengador, que se tradujo al castellano, la palabra Gaal significa redentor o el que rescata a otra persona. La palabra redención viene de la palabra rescatar o de la raíz Gaal. Y esto nos habla claramente de que cada vez que se derramaba sangre, cada vez que alguien moría, no importaba si era accidental o no accidental, en ese momento esa sangre es tan importante a los ojos de Dios por la dignidad que Dios nos ha puesto como seres humanos para que esa sangre derramada clamara desde la tierra venganza. Pero cuando nosotros hablamos de venganza, estamos hablando de una acción en la que me la hiciste, me la pagas. Pero en el hebreo significa retribución justa. Yo oigo en los medios de comunicación y en los periódicos todos los días, es que fueron a vengarse de los iraquíes. Y es que fueron a tomar venganza contra esa nación. Y cuando nosotros hablamos de perseguir a terroristas, no estamos vengándonos de los terroristas. Los terroristas llegan a México, nos derriban el World Trade Center, el gobierno de México tiene la obligación moral de poder perseguir a los asesinos de más de 3,000 mexicanos o 5,000 mexicanos. Si un gobierno no ejerciera el derecho de perseguir a los asesinos, a los terroristas que vienen a nosotros a tratar de lastimarnos y dañar y robarnos a nuestros hijos y a nuestros familiares, el gobierno mexicano o el gobierno de cualquier país no podría calificarse a los ojos de Dios como un gobierno verdaderamente justo. Entonces, todo gobierno justo tiene que perseguir a los agresores, y la persecución de un asesino, de un secuestrador, de un narcomenudista o de un narcotraficante no es venganza. Cuando el gobierno agarra a una persona y la mete a la cárcel, no se está vengando, está haciendo algo que es retribuible a esa persona por el crimen que cometió. Pero los periodistas, ¿verdad?, y los comentaristas de televisión continuamente se equivocan en el lenguaje que usan y abusan de este lenguaje para decir se vengaron de esta persona, o se están vengando de estos musulmanes, o se están vengando de aquellos. Esto no es venganza, es buscar la retribución justa que merece el derramamiento de sangre. Si no, no habría policía, no habría soldados. ¿Para qué tenemos una cabeza en el lugar? ¿Para qué tenemos un director en una escuela? ¿Para qué tenemos orden? ¿Para qué tenemos gente que tenga que vigilarnos a que no abusemos de la libertad? Entonces, todo esto es importante que lo comprendamos,
desde el Génesis capítulo 4. Miren ustedes cuando la primera vez en la historia se derramó sangre. Génesis capítulo 4. Versículo 10. Se establece un principio universal que corre por todas las páginas de la Biblia. Génesis 4, versículo 10. Los que no traigan Biblia, júntense con un cristiano. Génesis 4, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, ¿qué cosa? Vemos que cuando la sangre de Abel, aquí está el primer asesinato de la historia, es derramada, esa sangre clama, o sea, ¿qué cosa significa clama? Que esa vida que ha caído, que ha sido derribada, que ha caído sobre la tierra, está gritándole a Dios por venganza. La sangre y la vida de un ser humano demanda que otra vida sea derramada, porque a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Yo les dije una vez, cuando una persona es un asesino y mata a una persona o a una familia, escúchenme, señores abogados, juristas, jueces, legisladores, ¿cuántos años te gustan para que ese asesino pague la vida de 3 o 4 personas que ha asesinado? ¿Con 50 años crees tú que se pueda equiparar el derramamiento de la sangre de 5 personas? ¿Vale 50 años la vida de una persona? ¿100 años? No hay absolutamente, como no existe nada, escúchenme muy bien, como no existe nada con lo que se pueda comparar, quitarle y robarle la vida a una persona, Dios establece en Génesis 9:6 la pena capital. Algo incomprensible para la mente natural. Dios establece que la persona que derrame sangre, para que nosotros comprendamos el valor de una vida, solamente otra vida puede equipararse y puede haber equidad en que pueda esa persona entender que si le quito yo la vida a una persona, solo mi vida puede pagar con la vida que yo quité, porque a imagen de Dios fuimos creados. Si yo vengo y me robo este monitor y me lo llevo a mi casa y la policía me agarra y me agarra con todo el monitor y la policía me lleva con todo el monitor y el monitor lo guardan quién sabe dónde. Y viene por ahí la persona, la dueña del monitor, y llegas a la delegación, oiga, ya agarramos al ladrón, señor Díaz, ya lo metimos a la cárcel, el que le robó su monitor. ¿Sabes una cosa? A mí no me interesa tanto como que me devuelvan mi monitor. Pues el monitor no aparece. Bueno, entonces, lo que es justo, miren ustedes, lo que es justo, para que haya justicia, es que Pancho Pistolas, el que fue agarrado robándose el monitor, lo tienen que hacer trabajar en la cárcel para que trabaje y cuando pague el monitor salga. Eso es justicia. ¿De qué sirve que le pongan 3 años y nunca me devolvió mi monitor? La persona nunca va a poder aprender lo que significa el retribuir, o sea, compensar el daño que hizo. Y de ahí viene la frase, ojo por ojo, diente por diente. Le sacas un ojo, solo otro ojo puede equipararse al valor de otro ojo. Matas mi toro, me das un toro. Me cortas un pie, te cortan un pie. Y esta es la ley del talión que muchos no han podido comprender. Pero es la justicia divina delante de Dios. Pero nosotros no podemos ejercer la justicia por nuestra pecaminosidad humana. O abusamos de la justicia, o se nos pasa la mano, o no le damos la retribución que le corresponde a cada persona. Entonces, quitarle la vida a una persona es tan grave delante de Dios que por la misericordia de Dios, no por, ay, que Dios tan cruel, al contrario, por la profunda misericordia y la bondad que Él tiene, nos enseña a que tengamos temor en nuestra vida de robarle la vida a otra persona. Regresamos y vemos también en el libro de Números 35 que la sangre siempre va a demandar
una justa retribución. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El pecado demanda, el pecado clama, el pecado grita desde la tierra por venganza. Y cualquier persona que peque es un clamor justo que un Dios infinitamente justo tiene que contestar. Y tú has pecado y yo he pecado, como consecuencia merecemos morir. Ya vamos a ver al final que Dios interviene en la historia para que tú no mueras ni yo muera por nuestros pecados. Alguien ocupa nuestro lugar en una cruz y la justicia de ese hombre nos es imputada a todos nosotros por la fe en la sangre de Jesucristo. Pero la paga del pecado es la muerte. Tú pecas, tú tienes que pagar por ese pecado. Y ya siendo cristianos, si pecamos, solamente hay un camino: arrepentirnos, nada más. Porque el cristiano que peque, Dios se lo ejecuta y se lo ejecuta, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que te dé temor caer en manos de Dios y no en manos del diablo. Es más horrible caer en manos de Dios que caer en manos del diablo. Es peor caer en manos de Dios y tener de enemigo a Dios que tener de enemigo al diablo. Esta provisión era para los israelitas y para los extranjeros. Dice en Números 35, versículo 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero, el que mora entre ellos, para que huya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Vemos pues que no importa el grupo étnico, no importaba la cultura, no importaba la nacionalidad. Estas ciudades eran para poder asistir y aislar y refugiar a cualquier persona. Estas ciudades tenían acceso a todos los caminos, por eso hicieron 3 ciudades en el lado de Canaán y 3 ciudades al otro lado del Jordán. Había 3 ciudades afuera de la tierra de Canaán y 3 ciudades dentro del Jordán, para que en cualquier momento fuera accesible que una persona necesitara ser protegida y ahí pudiera ser guardada. Veamos a continuación con detenimiento los casos de homicidio en que se permitía a una persona huir a estas ciudades de refugio. En primer lugar, versículo 22 y 23. Números 35. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. En primer lugar, estas ciudades de refugio eran para personas que, sin que hubiera existido antes hostilidad o pleitos, o por ejemplo alguien dijera, pues mató don Pancho a Pancha, y a mí me hablaban los jueces de Israel y me preguntaban que era su vecino, ¿nunca los oíste que se agarraran de la greña? ¿Nunca le oíste que Pancho le dio sus bofetadas a su esposa? Y si no había ningún testigo que atestiguara que antes del crimen o antes de la muerte nunca había habido hostilidad o pleitos, entonces podía esa persona ser aislada en la ciudad de refugio para investigarse su caso. Personas que hubieran cometido homicidio sin hostilidad, sin intención o involuntariamente. Por ejemplo, empujar a alguien involuntariamente a algún lado y sin saber que había una barranca o un hoyo, o al caer la persona se tropieza y se pega en la cabeza y muere instantáneamente, ¿verdad? El empujón fue jugando. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes han matado a otros jóvenes sin intención? En juegos de manos y en cosas que ellos hacen. Entonces, no se les podía considerar como asesinos. Miren ustedes en Deuteronomio capítulo 19. A la vuelta de Números está Deuteronomio. No se vayan hasta Apocalipsis. Deuteronomio 19, versículo 4 y 5, vemos este caso también. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Regresamos a Números 35 y vemos en segundo lugar, en el versículo 24, Números 35, 24, entonces la congregación, después de que este homicida ha pedido que se le dé asilo y que le permitan entrar, la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. En segundo lugar, era una corte la que decidía entre el homicida y el familiar que lo quería matar por vengar a su familiar. Repito, alguien mata a mi hermano y yo no sé si fue accidental o no fue accidental. Pero como es ojo por ojo, diente por diente, yo voy con el hacha y con el machete correteándolo. Pues yo ahora te mato. Entonces, este muchacho no le queda más que correr y meterse a una ciudad de refugio. Ahí dentro de la ciudad de refugio, uno llega corriendo y el otro con el hacha por detrás con el machete queriéndolo matar. Ahí los jueces lo detenían al vengador y le decían, espérame tantito, tú no puedes tomarte justicia por tus propias manos antes que nosotros decidamos si realmente es justo que tú vengues la sangre de tu hermano. Si nosotros decidimos que fue accidental, aquí adentro en la investigación que vamos a proseguir, y que no hubo intención, tú no puedes quitarle la vida a nadie. Entonces tenían que protegerlos precisamente porque los familiares requerían la venganza del asesino. En tercer lugar, dice la Biblia en el versículo 25 también, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella. Esto es tremendo. Ahí se tenía que quedar, ya fuera por intención o sin intención, hasta que muriera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Aquí encontramos algo tremendo. El acusado tenía que quedarse en la ciudad hasta que el sumo sacerdote se muriera. ¿Y qué nos está hablando el Espíritu Santo detrás de todos estos casos judiciales y que establecen muchos de ellos casos de jurisprudencia para que nosotros podamos entender la maravillosa y profundidad de la inspiración de las Sagradas Escrituras? La muerte del sumo sacerdote, ¿a quién representaba el sumo sacerdote? Representaba a la persona de Jesucristo. Y antes de que Cristo muriera, desde Adán hasta Jesucristo, todas las personas que pecaron, con intención o sin intención, con omisión o sin omisión, fueron solamente cubiertas y guardadas bajo el refugio de la sangre del sacrificio que se hacía por los sacerdotes. Ninguna persona antes de Jesucristo subió al cielo. Ninguna persona fue perdonada de sus pecados antes de que Cristo muriera. Sus pecados eran cubiertos. Pero hasta que la sangre del Cordero de Dios fue derramada en la cruz, entonces hubo el total perdón y borrado todos los pecados. Yo les dije una vez que si yo traigo una mancha de tinta en mi camisa, ahí tengo la mancha de tinta en mi camisa, ¿y dónde está mi mancha ahorita? Bueno, ahí está, pero no me la ven ustedes porque no está borrada, está tapada. Y ahí se usa la palabra hebrea para expiar, que es kafar o cubrir. Entonces yo estoy ahorita tapado y todos hasta la cruz de Cristo llegaron tapados, pero los pecados no habían sido borrados. Por eso todos descendían al Sheol y tenían que permanecer en el Sheol hasta que la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación, no solamente cubriera los sacrificios del Antiguo Testamento, cubrían, pero no borraban. Hasta que Cristo muere, son borrados los pecados, pero mientras el Cordero de Dios moría,
ellos estaban guardados bajo el refugio del Padre. Todos habían acudido al refugio de la roca simbolizada en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y vamos al libro de los Hebreos, capítulo 9, para que podamos entender esta verdad tan preciosa de que todo en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo espiritual. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. El tabernáculo de Moisés, ¿quién lo hizo? Manos humanas. Los sacerdotes del orden levítico, ¿quiénes eran? Hombres, como tú y como yo. Los sacrificios, que eran animales, que no podían de ninguna manera más que cubrir temporalmente los pecados hasta que el sumo sacerdote muriera. Pero estando ya presente Cristo, aleluya, por el más amplio tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces entraban en el Antiguo Testamento los sacerdotes? Todos los días, todos los días, todos los días, y una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el mes de Tishri, entraba el sumo sacerdote y ofrecía el sacrificio por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. Pero ¿qué significa que Cristo haya entrado una sola vez? Cuando algún cristiano peca, ¿es necesario que Cristo vuelva otra vez a morir en la cruz? ¿Qué significa esto? Que si Cristo entró una vez, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros están bajo la sangre de Jesucristo. Por eso, la salvación no se puede perder. Las personas que alegan y discuten todavía, ¿verdad?, que la salvación se pierde, están diciendo eso. Es que hay un pecado que ya me quita el bautismo del Espíritu Santo, me quita el sello del Espíritu Santo, me borra del libro de la vida, ya no formo parte de Dios, ya estoy excomulgado totalmente y no hay ningún perdón para mí. Yo siempre le pregunto a esas personas, ¿qué pecado quita la salvación? Porque la sangre de Cristo, dice en 1 Juan 1, la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos? De todos pecados. Dime un pecado, le digo a un hermano, dime un pecado que te haga perder la salvación. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano peca y no se arrepiente? Ese es otro boleto. Y la Biblia dice en 1 Corintios 5 que había un caso de un muchacho que vivía en amaciato con su madrastra. Y Pablo le dice a los líderes de la iglesia de Corinto que el tal se ha entregado a Satanás para la lesión de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. A fin de que el espíritu sea salvo. 1 Corintios 11, los corintios tomaban la cena del Señor y vivían en pecado. Y Pablo les escribe, la razón por la cual hay muchas enfermedades en tu vida y la razón por la cual muchos están muriendo prematuramente es porque toman la cena en pecado. Este es el pecado que habla 1 Juan, que no tiene perdón, por el cual nos dice que no debemos orar, y se le llama el pecado de muerte. Es el pecado de muerte física. No es la muerte espiritual. Y la muerte física es separación. Muerte no significa cesación de existencia nunca. La palabra muerte significa una separación que existe entre el cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, de la presencia de Dios para siempre. Entonces, estos conceptos son muy importantes y lo dice Hebreos claramente. Cristo entra una vez para siempre. Y escuchen lo que dice, habiendo obtenido eterna redención. O sea, el rescate que Él hace por nosotros es temporal o es eterno. ¿Es temporal o es eterno? Es eterno. Mi redención, mi salvación, ya cuando entro a Cristo a mi vida, ya entro a la eternidad. Ya estamos en la eternidad.
espiritualmente, ya estamos en la eternidad, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya estamos participando de las victorias de Cristo, ya somos mucho más que vencedores, ya somos santos y sin mancha delante de Él, ya fuimos predestinados para ser adoptados sin mancha y sin arruga delante de Él. Todas estas bendiciones nos pertenecen desde antes de que Dios hiciera Génesis. Desde antes de la creación del universo, tú y yo habíamos sido escogidos por Dios. Y esto desde luego que ahorita a muchos les está fundiendo los fusibles. Porque son verdades que hay que estudiar más profundamente. Pero dice para terminar Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, versículo 13, y las cenizas de la becerra rociadas o rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Vean ustedes, en el Antiguo Testamento el espíritu no había sido purificado. Los limpiaba y los cubría la sangre de los animales, de los problemas y de los pecados de la carne. Pero el espíritu fue creado nuevo con la nueva creación en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura. Esa palabra criatura es creación. Somos una nueva creación. Dios crea otra vez dentro del ser humano una nueva identidad, una nueva personalidad, un nuevo ente, un nuevo ser. Cuanto más, versículo 14, la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Regresamos a Números y en penúltimo lugar vemos la provisión de Dios para los homicidas intencionales, para los que traen en el corazón odio jarocho. Dice Números 35, versículo 30 al 34. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. ¿Cuál era el castigo? Pena de muerte. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Vemos nosotros las leyes claramente estipuladas. Número 1, nunca se podía sentenciar a muerte a ninguna persona, ni declararle la pena capital, más que con 2 testigos. Si había un testigo, no podía dictarse la pena capital. Forzosamente tenía que haber 2 personas que atestiguaran que ese homicidio había sido intencional. Esta ley fue establecida para proteger a la persona de ejecuciones basadas en evidencias insuficientes. En segundo lugar, dice el versículo 31, que no se permitían injusticias desiguales. No se permitía, oiga, le tocaban en la ciudad de refugio, ahí tiene a mi primo, ahí les da una lana, ahí les da una mordida, ahí tengo un ranchito que te puedo regalar, pero suelta a mi primo por favor de la cárcel. No permitía Dios que sus jueces se dejaran comprar por nadie. Al que era sentenciado y se le encontraba culpable, no había precio, ni dinero, ni ranchos, ni ganado, ni nada que lo pudiera sacar ni librar de la pena capital. Dios es un Dios justo. La justicia tenía que ser imparcial, sin mostrar favoritismos a nadie. Y en tercer lugar, dice el versículo 32, ni tomarán precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Si una persona estaba protegida, rica, y temporalmente protegida por los jueces de Israel, no se podía tampoco exigir ni aceptar ningún dinero para sacarlo de la ciudad de refugio. Y más cuando hubiera evidencias acumuladas demostrando que esa persona era culpable. Damas y caballeros, abogados que nos visitan
y todos ustedes que les interesa la justicia y el derecho, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque no es verdad que el derecho romano es el que sentó el precedente para que pudiéramos nosotros verdaderamente estudiar y conocer lo que es la justicia. Miles de años antes, en el Pentateuco, en los libros primeros 5 de Moisés, ya Dios establecía las leyes con detalles de cualquier caso que podemos enfrentar como seres humanos, tanto en la iglesia como en la sociedad, como en las familias. Y finalmente quiero mencionarles a ustedes 6 temas que regulaban los homicidios. Número 1, la santidad de la vida. La vida es un don precioso de la humanidad, el don más grande que Dios nos ha dado. Robárselo o quitárselo a alguien es el crimen más grande que se pueda cometer. Quitarle la vida a alguien es el crimen y el robo más grande que podamos cometer, porque es un don que Dios nos ha dado. Y te repito, quitársela a alguien es robarle a Dios esa vida, porque esa vida yo no la puedo quitar a nadie porque le pertenece a Dios. Por lo tanto, se tiene que hacer todo lo posible por evitar que las personas puedan vivir y prevenir la pérdida de las vidas, inclusive, escúchenme, de los abortos. Millones de abortos desde que se legisló en 1973 en Estados Unidos, la ley pro aborto, han muerto en manos de personas criminales que creen que un niño en el vientre es diferente de matarlo fuera del vientre. Es lo mismo que salga a tu hijo y le entierres un cuchillo cuando lo saca el ginecólogo de tu vientre, a que lo mates dentro del vientre a través de un aborto. Y es el crimen de los más grandes que podamos cometer, quitarle la vida a un ser humano. Tú me puedes decir en esta tarde, yo he cometido abortos, hermano, o estoy pensando abortar. Quiero decirte que si tú lo has hecho, solamente hay una puerta y es el camino que te lleva a una cruz. Puedes venir a un psiquiatra y le dices, señor psiquiatra, maté a mi hijo. Y el psiquiatra te va a decir, váyase por el Caribe, tómese este frasco de chochos. Y tal vez con el tiempo se te va a quitar el trauma y la culpa de que eres asesino o asesina de un hijo. Sin embargo, esa persona, te pregunta el psiquiatra, ¿y no sientes culpa? ¿Culpa de qué? Te va a decir, ¿culpa de qué? Pero si tú vienes a la cruz, ahí un hombre te dice, esa culpa que tú tienes solamente puede ser limpiada con la sangre de Jesucristo. Tú tienes que sentir culpa de pecado, así se llama, culpa de pecado. Y si no hay una culpa del pecado, que está mal, que lo que hicimos es una equivocación, no hay arrepentimiento entonces. Y hasta que no experimentemos esa culpa de pecado que es sana, porque es lo que nos lleva a la cruz, tú no puedes tener esperanza, porque la única esperanza es lo que ese hombre hizo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Qué maravilloso que Dios te extienda en esta mañana su misericordia y te perdone tus pecados. Si has abortado, jovencita que me escuchas o mujer que me escuchas, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Pero nunca en tu vida lo vuelvas a hacer. La vida es santa a los ojos de Dios. En segundo lugar, la necesidad de la justicia imparcial. Dios tenía que asegurarnos de que aquí en el mundo necesitamos ser justos. Escúchenme jueces, escúchenme diputados, escúchenme personas que están encargadas de ejercer el derecho y las sentencias. Tú puedes dejarte comprar y dejar libre a una persona por su influencia, por su dinero, pero hay un Dios en el cielo que dice en Santiago 5 que viene con retribución para todos los que han explotado, los que se han aprovechado de los marginados, de los pobres, de los indigentes, de los que no han tenido oportunidad de defenderse en los juzgados, donde han sido compradas las autoridades. Y esas autoridades, esos jueces, esos legisladores que pasan leyes porque se compran también y se venden también para que intereses más grandes puedan prevalecer a la justicia y a la verdad, algún día le darán cuenta al que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. En tercer lugar, el elemento de la responsabilidad corporativa. La persona acusada debe enfrentar un juicio. Y esto debe comenzar, o sea, todas estas bases nos sirven para la iglesia. No estamos leyendo historias que, bueno, sirvió para aquella época. ¿Qué nos está diciendo Dios a los pastores, a los líderes espirituales? Cuando tengamos un caso en la iglesia y don Pancho Pistolas cometió adulterio,
Y viene la señora y nos dice a los pastores, mi esposo anda con la secretaria. Ah, pero él puso el techo de la iglesia. Él puso las banderas y nos compró las pantallas, don Pancho. Don Panchito, pórtese bien, nene. Si nosotros, los líderes espirituales, violamos el derecho, si Dios le demanda al pueblo el derecho y nosotros violamos y nos prostituimos por los favores que recibamos, o porque nosotros realmente nos hemos dejado comprar por la gente, o porque la persona es la que más diezma en la iglesia, ya no ejercemos nosotros el derecho ni la justicia, Dios a nosotros nos juzga 10 veces más rápido y más fuerte que cualquier oveja. Escúcheme, pastores por la televisión. ¿Por qué? Porque no os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago 3:1, porque recibirán mayor juicio. Dios le mandará mucho más a aquel que le ha dado mucho, mucho más le demandará. Y Dios quiere que nosotros seamos imparciales si vamos a hacer y no mirar ni a mis hijos, ni porque son mis familiares, ni porque es mi amigo, ni porque es mi amigo el pastor. Tenemos que tener los ojos vendados para impartir la justicia. No mirar el color de piel, el estrato social, la condición, mi amistad, el nepotismo, si es mi pariente. No podemos nosotros, como hijos de Dios, y un ejército que va camino al cielo, en esta vida, pervertir el derecho y la justicia. Porque Dios no lo demandará, vuelvo a repetir, más que a cualquier otra persona. En cuarto lugar, la igualdad de la raza humana. Si cualquier extranjero, cualquier esclavo se involucraba en un caso de homicidio, esta persona, no importa su color de piel, el color de sus ojos, no importa su nacionalidad, no importa lo que fuera, se tenía que proteger. Actualmente en México estamos viendo crímenes tan tremendos como personas huyendo en balsas de Cuba y pidiendo asilo por Yucatán, por Quintana Roo, para que un país les pueda dar el asilo y no devolverlos al país donde los van a matar y los van a torturar. Nosotros hemos perdido la misericordia y la compasión porque primero está la ley. No es verdad, la misericordia triunfa siempre sobre el juicio. Y en estos casos Cristo lo enseñó, si tu burro cae el sábado, no es la ley la que tiene que aplicar, es la sobrevivencia de los animales y la sobrevivencia del ser humano y la compasión por los seres humanos, los que están arriba de las leyes. Porque hay leyes más grandes que las que nosotros hemos establecido. Y tenemos que oír nuestra voz y nuestro voto en nuestro país. Tenemos que proteger a los marginados, a los que huyen de lugares como Cuba, donde se les veta la libertad y donde se les cierra totalmente el espacio para que puedan circular libremente por el mundo, cuando la libertad es la característica más grande que hemos tenido nosotros. No podemos nosotros devolver a esas personas a sus países, debemos darles asilo, debemos darles comida, debemos ayudarlos. ¿Por qué? Porque se mueren en el mar, otros hasta comidos por los tiburones, con el hecho de conocer la libertad. Dios todas estas cosas las va a juzgar tarde o temprano, pero la humanidad está ciega ante lo que el mundo está viviendo. Y finalmente, la importancia de la evidencia confiable. Nadie podía ser culpable de homicidio hasta que alguna persona le acusara, hasta que no hubiera cargos demostrados. Una persona vengativa no tenía parte en el Antiguo Testamento, ni en las leyes de Dios. Aquí no hay de que tú vas a demostrar que esa persona te ha ofendido. Por eso nunca debemos de juzgar. Hermanos pastores también que me escuchan, jamás debemos escuchar a una persona sin haber oído la otra parte. Llega la mujer, es que mi esposo no me ama como Cristo amó la iglesia. Casi todas las mujeres van a traer eso a la consejería familiar. Y si voy con el hombre me va a decir, es que mi mujer no se somete a mí. Siempre está con sujeta en lugar de estar sujeta. Y hasta que no nos damos cuenta, ¿verdad?, que el problema del matrimonio radica en el ego. Donde este hombre no debe estar esperando a que su esposa se someta para amarla, porque es un amor incondicional. Mira, si ella no se sujeta y si está con sujeta, tú tienes que amarla y ese es un problema de Dios. Tú limpia tu conciencia obedeciendo a Dios. Mira, mujer, si tu esposo no te trata bien, ¿verdad?, tú sométete a él hasta que no haya agresiones físicas, ¿verdad?, desde luego, ni cosas peores que justifiquen que le abandones temporalmente hasta que Dios lo haga entender a él. Pero tenemos que entender claramente eso, que nosotros debemos de no vivir ya para nosotros,
sino para aquellos que realmente fuimos llamados para entregarle nuestra vida a Dios. No podemos juzgar a nadie hasta no oír lo que dice la esposa, hasta no oír lo que dice el esposo, porque siempre habrá una evidencia que no es correcta. La esposa va a exagerar a veces, o el marido va a exagerar. Ya que los ponemos a los dos y los oímos a los dos, ya podemos tener una base para un juicio confiable. Y terminamos con la advertencia que Pablo le hizo a la iglesia de Corinto, cuando les dice a los corintios, en 1 Corintios 6, ¿que no sois capaces ustedes los líderes de juzgar las cosas de la iglesia? Una de las causas que más confusión ha causado la iglesia universal es que no hay líderes, no hay pastores, no hay personas con la suficiente sabiduría y discernimiento para juzgar y discernir las cosas que Dios nos manda juzgar en la iglesia. Pero Dios dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está hablando de dictar sentencia, es otra palabra en el griego que es no dictemos sentencia condenatoria a menos de que. Pero otra palabra es, como dice en 1 Corintios 2, el espiritual juzga todas las cosas. Ah, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Discierne o hace distinción entre el bien y entre el mal. Y si perdemos esa capacidad, no podremos ser un pueblo que está siendo preparado para entrar a la tierra prometida en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tus leyes que son eternas, incambiables, invariables y que son establecidas para que no haya confusión ni desorden, principalmente en tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado este manual de la vida que es la Biblia, para que ella pueda regir, juzgar, condenar nuestra vida, alumbrar nuestros ojos, porque la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un juez perfecto. No hay en ti absolutamente mancha ni pecado, ni variación alguna. Y tú tienes un corazón tan grande, tan grande, tan grande, que nos regalaste a tu Hijo Jesucristo. Que lo enviaste a morir en una cruz, para que a través de su muerte conociésemos la eternidad de tu amor. Porque somos amados con un amor eterno. Gracias, Señor, por dar tu vida en nuestro lugar y por haber tenido paciencia con nosotros y habernos perdonado todos nuestros pecados. Y ahora que ya somos tus hijos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros para que su Padre nos perdone, no en base a nuestras acciones, sino en base a su muerte y a su vida derramada en esa cruz. En esta mañana, y muchos de ustedes por la televisión que nos observan, tal vez tú no tienes esta seguridad en tu vida de tener al Hijo de Dios. Dios te manda en este momento a que te arrepientas de tus pecados, a que te vuelvas a Él con todo tu corazón y que entiendas que te ama, que Él te quiere recibir en este momento y dar a tu vida sentido, propósito, destino, esperanza, seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para invitar a Cristo a mi vida. Dile estas palabras ahí desde tu lugar, donde quiera que estés. Tal vez no estás mirando desde una prisión. Tal vez estés en la sala de tu casa. Tal vez te encuentres escuchando esta conferencia por el radio o por algún cassette. Dile a Dios estas palabras con toda tu alma. Señor mío y Dios mío, en este momento comprendo que mis oídos han sido abiertos a tu palabra para hacerme entender que mis caminos no te son agradables. Te pido que perdones mis pecados, porque he vivido equivocadamente. Ahora conozco que tus sendas son justas y son santas, y que tú tienes algo mucho mejor para mi vida. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz
pagaste con tu sangre, con tu vida, y vengaste la sangre que ha sido derramada para que ahora yo no sea culpable delante de tu Padre. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias por darme la vida eterna. Gracias porque vives y porque me espera la resurrección de mi cuerpo, donde muy pronto estaré contigo y donde podré entender que me creaste y me hiciste para tu gloria y para tu honra. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos ustedes en esta tarde que han